convertidos en unos gallos de pelea. Y entonces, mire, presidente, inmediatamente después de comerciales, ¿cuáles son los 3 huevitos para mantener la expresión que usted le pediría al presidente Duque que mantuviera inmediatamente después de comerciales? Y los huevitos que usted le pide al presidente Duque mantener. Pues mire, yo pienso que todo gobernante debe construir sobre lo construido. Y a mí me gustó mucho que Iván Duque me dijera en la reunión que tuvimos del Empalme que él iba a continuar lo que estaba funcionando. ¿Y cuáles son esos 3 huevitos que yo le dejaría al presidente Duque? Por un lado, la paz, por supuesto. Tiene que cuidarla él y todos los colombianos, porque la paz es de todos los colombianos. En segundo lugar, la equidad. Tenemos que continuar los esfuerzos por hacer de Colombia un país más equitativo, donde todo el mundo realmente tenga las mismas oportunidades. Y el tercer huevito, la tercera prioridad, que ha sido prioridad de mi gobierno, es la educación. Hace 4 años la educación está en el primer lugar en el presupuesto, por encima de defensa y de seguridad, y la diferencia ampliándose. Eso tiene que continuar. El país que no invierte en educación, y la educación no solamente la educación en la clase, es también el acceso a la tecnología. Cuando llegamos al gobierno había 24 niños por computador, el promedio hoy es 4 niños por computador. Eso es un avance muy importante porque el computador se volvió un instrumento indispensable para tener una mejor educación. O sea, esos serían los 3 Pero entonces, prioridades. Sobre el primer huevito, la paz. La paz queda con alguna que otra pata coja si fuera un 100 pies, si tuviera 100 pies, sí. Por ejemplo. Lo del ELN no funciona, ¿o sí? Pues en este momento, Yamid, mientras usted y yo estamos hablando, están hablando allá Gustavo Abel y su equipo con Pablo Beltrán y su equipo. Está marchando. Están en este momento marchando, están avanzando. Yo aspiraría, si hay voluntad de las 2 partes, a dejar antes del 7 de agosto un cese al fuego firmado. Es lo que yo quiero. ¿De ellos? De un cese al fuego de los 2 firmado. Y un acuerdo marco sobre el resto de los acuerdos. Pero perdón, presidente. El presidente electo ha dicho que él no acepta cese bilateral, que las Fuerzas de Colombia se hicieron para ejercerlo. No, pero es que uno no puede, si quiere un proceso de paz, no puede poner condiciones que no son, por lo menos, racionales. Un cese al fuego y él verá qué hace, no va a ser indefinido, va a ser temporal, pero no sabemos si lleguemos a eso. No quiero generar expectativas porque todavía nos falta un camino por recorrer, pero lo que le estoy diciendo es, supongamos que no se logre, por lo menos dejamos muy avanzado unas negociaciones, dejamos una mesa y yo espero que él la continúe porque es lo lógico. Es decir, presidente, usted que tuvo la experiencia de la FARC, usted le diría al nuevo gobierno, hombre, si quieren una paz total, incluyendo al ELN, pues abra la puerta del cese bilateral, si es que de aquí al 7 de agosto no se ha logrado. Pues sería lo lógico si es un cese al fuego verificable, donde exista pues los mecanismos para poder, sí, se puede concentrar, se puede ir y se puede evolucionar, porque hay una estrategia de ir avanzando en la medida en que la confianza se vaya dando. Es que eso es un proceso, pero al país le convendría enormemente tener la paz total, incluyendo al ELN. Eso sería un gran paso. Segundo huevito que eso usted le pide al presidente electo mantener, la equidad. ¿Haciendo qué, presidente? Pues continuando con las políticas que hemos mantenido en este gobierno en la lucha contra la pobreza, continuando con las inversiones sociales que se han hecho en materia de salud, de educación. Por ejemplo, en estos últimos años, los ingresos del quintil más bajo, el 20% más pobre, han aumentado 16 veces más rápido que el del quintil más alto. Eso es lo que nos ha permitido, entre otras cosas, reducir mucho la desigualdad. Las inversiones que hemos hecho en las regiones más pobres, lo que hicimos con las regalías nos permitió en parte compensar esa
tremenda desigualdad que había entre Bogotá y el Chocó, Bogotá y La Guajira. Eso se ha venido reduciendo, todavía falta camino por recorrer. O sea, son muchas políticas que tienen un impacto en la desigualdad y en la equidad. Y el tercer huevito, dice usted, es la educación. ¿Para hacer qué más, presidente? Bueno, el ingreso a la OCDE es para compararnos con los mejores. Entonces, en educación ya no nos estamos comparando con Bolivia y con Salvador, nos estamos comparando con Finlandia, con Corea, porque al fin y al cabo, un ingeniero que sale de una universidad colombiana en un mundo globalizado compite con los ingenieros que salen de París o de Tokio. La educación es el factor más importante para el futuro de cualquier sociedad. Y ahí tenemos que hacer más esfuerzos en mejorar la calidad, en mejorar el acceso a la educación. Hemos avanzado muchísimo, por ejemplo, en acreditar universidades para que tengan un mínimo de calidad. Tenemos que continuar acreditando más. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en la educación superior técnica y tecnológica. Colombia tiene todavía una proporción de educación tradicional demasiado grande frente a la técnica y tecnológica, que es lo que muchas empresas y muchas actividades requieren. O sea, ahí hay mucho por hacer, pero esa es una carrera, no estamos solos, todos los demás países están avanzando, por eso nosotros tenemos que avanzar aún más. Nos propusimos como meta ser el país mejor educado de América Latina el año 2025. Comenzamos hace 8 años de último en los países que se miden por las pruebas PISA, ya vamos de cuarto. Ahí respirando en la nuca a Uruguay y a Costa Rica, que son segundo y tercero, y redujimos muchísimo la diferencia con Chile, que es el primero. Si continuamos en este ascenso, podríamos lograr esa gran aspiración. ¿Por qué nos fue tan mal con las pruebas PISA? No, nos fue muy bien. Pero después de... No, de las últimas pruebas PISA fuimos el país que más subió proporcionalmente de todos los países en las 3 modalidades. Pero digo, después de que se corrigieron los errores que había, por ejemplo, se eliminó la doble jornada y todas esas cosas. Bueno, se está eliminando, sí, por ejemplo, estamos construyendo 30.000 aulas que si hubiéramos mantenido el ritmo que traíamos antes del gobierno, nos hubiera tomado 80 años. ¿Para qué estamos construyendo las aulas? Para que los colegios públicos tengan la posibilidad de tener jornada única, que antes no lo tenían. Hemos evolucionado muchísimo, todavía no tenemos 100% de jornada única, pero hacia allá tenemos que trabajar, porque ese es uno de los factores de desigualdad. Un niño que va a un colegio privado va 7, 8, 9 horas al colegio, y el que va al colegio público va 5 horas. Ahí comienzan también las desigualdades. Eso lo estamos corrigiendo. Ahora, presidente, digamos, las cosas buenas que usted hizo en el gobierno, pues la paz, la infraestructura, la educación, ¿cuáles son las 3 cosas malas que usted mismo reconocería? Que usted diría, mire, yo me equivoqué en esto. Pues mire, uno queda siempre con muchas frustraciones. Los gobernantes hubiéramos querido hacer más en todos los frentes. La reforma, por ejemplo, a la justicia. Hicimos unas reformitas y que sumadas es una buena reforma, pero nos faltó mucho. No pudimos. El Congreso no nos aprobó una reforma que propusimos a la justicia. La reforma pensional, pero no para reducir las edades o para aumentar la edad de jubilación, sino hacer el sistema pensional más viable y más justo. Aquí el subsidio que se le está dando a las pensiones altas es realmente vergonzoso, porque está subsidiando a gente que no debe tener un subsidio de esa naturaleza, y dejando de subsidiar o dejando de darle una mínima pensión a mucha gente que debería tenerla. Comenzamos un programa, el programa ese que se llama los BEPS, pero falta mucho camino por recorrer, y ahí no hay sino 1,5 millones de beneficiarios de ese programa. En la reforma de la justicia, presidente, que no se pudo hacer exitosamente en nuestro gobierno, ¿usted diría que qué es lo más importante que se le debe modificar a la justicia? Pues yo diría que quitarle la función electoral. Cuando a la justicia la pusieron a elegir diferentes funcionarios, el fiscal, el procurador, el contralor, eso comenzó a tener un proceso de politización,
y eso en cierta forma le desvió la función fundamental de la justicia. La justicia, volver a la justicia donde la justicia simplemente habla con los fallos. ¿El Consejo de Estado ya renunció a eso? Sería muy bueno, pues ahí vamos avanzando, pero eso sería una reforma muy importante. Y sobre pensiones, ¿qué hace el presidente? Pues mire, en pensiones, quitarle el elemento de subsidio a las pensiones altas, gravar las pensiones altas. Yo soy partidario de que los que están recibiendo unas pensiones muy altas paguen impuestos, paguen sobre el ingreso de esas pensiones, para ampliar la base. Hay muy poca gente todavía pensionada y el sistema además requiere modificaciones para que sea viable desde el punto de vista fiscal en largo plazo. En varios de los ministros suyos ya se han ido, se están yendo para no inhabilitarse. ¿Usted y a sus ministros, a casi todos, gobernando regionalmente? Pues algunos tienen aspiraciones, yo les he dicho, están en plena libertad para aspirar a diferentes cargos. Yo tuve un gabinete muy representativo de las diferentes regiones, el ministro que viene del Chocó, el ministro que viene del Putumayo, el ministro que viene de Antioquia, el ministro que viene de diferentes sitios. Muchos de ellos están aspirando a cargos en sus departamentos y ojalá les vaya bien, pues tenemos necesidad de gente buena en la política y yo lo que puedo dar fe es que mis ministros fueron buenos. Bueno, y mire, eso con respecto a sus ministros, usted les ha dado vía libre para que sigan la política. ¿Y usted? Yo me autoimpuse una prohibición absoluta de intervenir en política a partir del 7 de agosto. ¿No va a intervenir en política? No voy a intervenir en política, es una decisión de vida, la tomé a conciencia. Creo que los presidentes debemos aprovechar nuestro cuarto de hora y dejar que los que vienen gobiernen sin la interferencia, como decía Felipe González, de esos jarrones viejos que son los expresidentes. Nosotros los expresidentes debemos dedicarnos como Belisario a la cultura, a la academia, a compartir experiencias que tuvimos con la gente joven, pero sin interferir en los gobiernos venideros. Y yo eso lo tengo absolutamente claro. Pero a ver, presidente, el país lo conoce a usted, pues 8 años gobernando, y sabe que usted no se queda callado si de alguna u otra manera lo golpean. ¿Qué pasa cuando en el próximo gobierno haya algún golpe contra su gobierno? Pues yo voy a ser como Belisario y como Obama. A Obama lo golpean todos los días y calladito. Yo voy a estar calladito a menos de que sea un golpe a mi honor, pues una sí, cosa, no, pero el resto, yo lo digo con mucha satisfacción y lo hemos hablado con los ministros. Los ministros, por supuesto, saldrán a defender cada uno su cartera, pero este legado que estamos dejando se va a defender solo. Ahí están las cifras, Yamir, ahí están los resultados, la paz está ahí, la infraestructura está ahí, la educación está ahí, la salud está ahí, las viviendas, 1.800.000 familias en estos 8 años lograron tener una vivienda propia, eso nunca se había visto, ahí están construidas, están viviendo. Entonces, esos hechos, cuando esa neblina que le mencionaba que produce la polarización política, se la lleve el viento, o sea, se la lleve el tiempo y la historia, ahí saldrá el legado a defenderse solo. ¿Y usted qué va a hacer con su vida? Yo me voy a dedicar a una bellísima nieta que tuve hace, pues la tuvo mi hija, hace poco más de un mes. Celeste.